Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el tercer y último bloque de repaso del parcial. ¿Y qué vamos a ver en este bloque? Lo que nos queda de racialismo científico y la aplicación de estos conceptos en la etnografía de Philippe Bourgeois. ¿Qué tenemos para pensar racialismo científico? Precisamente como todas estas ideas respecto de lo innato, respecto de las capacidades diferenciales entre grupos humanos en función de sus colores y formas, toman cuerpo en políticas de Estado específicas o en formas de pensar la educación, en formas de clasificar a las personas que tienen mucha potencia social. Por ejemplo, en Estados Unidos en el siglo XIX vamos a tener algunos autores que se van a dedicar a demostrar que los blancos tienen que ocupar ciertos lugares en el mundo del trabajo mejores que los negros, que deberían dedicarse a hacer tareas manuales. Y esto lo tratan de mostrar a través de las ideas de habilidades innatas. También hay quienes se dedican a medir los cerebros. Esto ocurre no solamente en Estados Unidos, sino también en Italia o en Francia. Otra cuestión que aparece muy importante son los test de inteligencia, de coeficiente intelectual, que lo que hacen es precisamente medir cuán cerca o lejos se encuentra del arbitrario cultural que se impone como legítimo para ser medido. Y ese es el punto que se toma para medir el coeficiente. Quienes están más cerca culturalmente de ese grupo les da mejores resultados que otros. Bueno, en Italia tenemos a Lombroso, que nos habla del criminal nato, y en Francia al conde de Gobineau, que habla de las razas puras y la superioridad de la raza blanca por sobre otras razas. Tres categorías nos ayudan a pensar, además de la categoría racismo, cuestiones vinculadas con estas ideas de grupos humanos que se dicen superiores que otros. Una forma es el etnocentrismo. ¿En qué consiste el etnocentrismo? Como te dice la palabra, ahí es una etnia, un grupo humano que se dice, en función de sus valores o de su historia, que es mejor que otros grupos, que es superior a otros grupos. Y que esos valores se deben universalizar y a partir de esos valores medir los valores de los otros. Entonces, etnocentrismo es universalizar los valores particulares de una cultura nacional o regional o histórica y se sienten superiores a otros grupos étnicos. Lo mismo puede ocurrir desde el punto de vista de la clase social, que una clase social se sienta superior a otra. Eso se llama sociocentrismo. Y lo mismo ocurre en términos raciales, y eso se llama racismo. Bievierka es un sociólogo francés que dice que en la modernidad nos encontramos con 4 tipos de racismo. Un infrarracismo que tiene que ver con el prejuicio, un racismo fragmentario donde ya hay acciones, por ejemplo, que en la época, antes de los años 50 en Estados Unidos, más o menos mediados del siglo XX, no dejaban que los negros usaran los mismos transportes que los blancos, por ejemplo. Racismo institucional es cuando estas personas que piensan eso, con base a esta idea de los colores que nos diferencian, que algunos los haría superiores respecto de otros, se organizan de manera político-partidaria y llegan al poder. A esto llama racismo total Bievierka, y este es el caso típico, es el de la Alemania nazi, donde el Estado se organiza con base a una ideología racista. ¿Cómo podemos aplicar esto a la etnografía de Philippe Bourgeois en busca de respeto, vendiendo crack en Harlem? Nosotros ahí tenemos múltiples ejemplos de cómo los puertorriqueños son excluidos y marginados, sobre todo cuando van a trabajar al corazón de Manhattan, a las oficinas, donde ellos son víctimas de diferente tipo de prejuicios y también hechos de discriminación vinculados, por ejemplo, con su etnia. El acento que tienen los puertorriqueños, el modo en que se visten, el modo en que se conducen, es decir, el hábitus de clase. Entonces ahí tenemos también sociocentrismo, pero además de estas dos dimensiones aparece una más que tiene que ver con el género. Los modos machistas y patriarcales, los valores con los cuales ellos se manejan en su barrio,
que tienen que ver con la historia de Puerto Rico, con la historia rural, de sus padres que van a trabajar a las fábricas, a Nueva York, y lo que les ocurre a ellos, que es que avanza el neoliberalismo y un modo de producción que hace que las empresas, las fábricas a las cuales ellos iban a ir y sus modales masculinos legítimos eran bienvenidos, digamos, en las fábricas. Esas fábricas cierran, se van del barrio y ellos tienen que pasar a formar parte de las personas que trabajan en el sector servicios. Y en el sector servicios, el hábitus de clase es el hábitus de clase media, blanca de Manhattan. Y ellos no poseen el capital cultural necesario para poder desenvolverse con soltura en ese mundo. Y además, admitir lo que para ellos es terrible, que es que los mande una mujer. Entonces aparece también la dimensión de género y cómo ellos construyen respeto en su barrio vendiendo crack, porque tiene mucho más que ver este modo de la economía informal, que donde ellos pueden ser exitosos. De hecho, Primo es uno de los vendedores, es el encargado, digamos, en la casa de crack. Ray, que es analfabeto, tiene varios locales diferentes de venta de crack. Es decir, ellos son muy exitosos en la economía informal, pero cuando tratan de ingresar al mundo de la brega legal, como ellos le llaman, no les va bien por estas cuestiones que tienen que ver con el sociocentrismo, el etnocentrismo, el racismo y el machismo. Entonces ahí tenemos las 4 dimensiones aplicadas en esta hermosa etnografía que también entra en el parcial. Bueno, y nos vamos despidiendo entonces el día de hoy. Estudien mucho, nos vemos el viernes tempranito, 9 de la mañana en Económicas.